Hola a todos. El día de hoy aprenderemos leyes de exponentes e ecuaciones exponenciales. Acompáñanos en esta primera parte. En 3, 2, 1, va. Hola chicos, bien, el día de hoy vamos a aprender entonces sobre la primera parte de leyes de exponentes. Vamos a ver el tema de potenciación. Entonces, ¿qué es la potenciación? Nos dice la teoría es la operación matemática que tiene por objetivo encontrar una expresión llamada potencia. Veamos las partes y cuál es el nombre de cada una de ellas de una expresión exponencial. Tenemos la base, que la vamos a denominar en este caso como b. La base B tiene que pertenecer a los números reales. Es la primera condición que nos da la teoría. Luego, el exponente n, que es este chiquitito que está arriba de la base, ya tiene que pertenecer a los enteros. Y p, que viene a ser el resultado, p se le llama potencia, el resultado de esa expresión. P tiene que pertenecer a los números reales. Entonces, veamos unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado al cuadrado, eso es igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Nos dice de que el exponente va a ser la cantidad de veces que yo voy a tener que multiplicar la base. ¿Qué quiere decir esto? Este al cuadrado, este número 2, quiere decir de que yo voy a multiplicar la base 2 veces. Sería 3 por 3. Acá veo que hay 2 veces. Eso me expresa el exponente. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? Es 9. Ese es el resultado de elevar 3 elevado al cuadrado. Ahora, otro ejemplo. Si yo tengo 5 elevado al cubo, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? De que voy a multiplicar la base 5, ¿cuántas veces? 3 veces, porque eso es lo que me dice el exponente. Sería 5 por 5 por 5. Eso me da 125, ¿verdad? Es igual a 125. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría de exponentes. El exponente es la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Y de esa manera obtenemos el resultado llamado potencia. Bien, vamos a ver el siguiente. Perfecto. Entonces, siguiendo con las definiciones, cuando tenemos un exponente cero, cualquier número que nosotros tengamos de base menos el cero, cualquier número excepto el cero, que nosotros podamos elevar al exponente cero, eso me va a dar igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 0, otro ejemplo, si yo tengo menos 2 elevado a la 0, eso es igual a 1. Nótese bien que yo estoy acá utilizando el menos 2 y lo he escrito entre, ¿por qué lo he escrito entre paréntesis? Porque yo acá estoy demostrando de que todo el número, incluido su signo negativo, está elevado a la 0. Ahora, otro ejemplo muy diferente sería menos 8 a la 0. Nótese acá que yo no estoy colocando ningún paréntesis, por lo tanto, lo único que estoy elevando a la 0 es el número más no el signo. Por lo tanto, acá sería el mismo signo y solamente 8 a la 0 que vale 1. Cambia, ¿verdad? Pero la teoría se mantiene, que todo número a la 0 es igual a 1. Entonces, veamos ahora otra parte de la definición que viene a ser el exponente 1. ¿Qué nos dice la teoría cuando tenemos un exponente 1? Que todo número elevado a la 1 me va a dar el mismo valor, la misma base. Entonces, como por ejemplo, si yo tengo un 3 a la 1, eso me va a seguir dando 3. ¿Por qué? Porque solamente voy a multiplicar una sola vez. Entonces, 3 por nada más que el número 3 me va a seguir dando 3. No hay más valores por los cuales tenga que multiplicar. Solo una sola vez, entonces acá hay una vez. ¿Ves? Una cantidad de veces. Si yo tengo, por ejemplo, 7 a la 1, eso me va a seguir dando 7. Si yo tengo n a la 1, eso me va a seguir dando n, porque el número
que yo tenga, cualquier sea que sea la base, elevado a la 1, me va a seguir dando la misma base. Bien. Entonces, sigamos con la definición. Cuando yo tengo exponente enteros positivos, ¿qué pasa cuando tenemos exponentes enteros positivos? Si yo tengo, como lo habíamos visto hace un momento, ¿no? El exponente me va a indicar la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Eso quiere decir, vamos a volverlo a explicar, si yo tengo, por ejemplo, 4 a la cuarta, eso quiere decir que voy a multiplicar la base 4, ¿cuántas veces? 4 veces, ¿verdad? 4 veces. Porque eso es lo que me representa el exponente, la cantidad de veces que yo voy a multiplicar la base. ¿Y eso cuánto me da? 256, ¿verdad? 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 3 a la cuarta. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? Pues multiplico 3, ¿cuántas veces? Por 3, por 3, por 3, 4 veces. 3 por 3 por 3, 4 veces, porque eso es lo que me dice el exponente, 4 veces 3. ¿Y eso cuánto es? 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Esa es la teoría o la definición que nos dan para un exponente entero positivo. Recordemos de que debe ser mayor o igual a 2, porque cuando nos tenemos un exponente 1 sabemos que nos da la misma base, ¿verdad? Cuando tenemos exponente 0 nos da el valor de 1 siempre y cuando la base sea diferente de 0. Entonces, cuando son mayores o igual a 2, ya sabemos cuál es la forma de operar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Recordemos de que la base debe ser diferente de 0 para un exponente negativo. ¿Por qué? Porque el exponente negativo lo que va a hacer es la inversa, invertir la base. Si yo tengo, por ejemplo, una base 3 elevado a la menos 2, ¿eso qué me va a dar? El exponente negativo lo que va a hacer es invertir la base. Si la base inicial es 3, su inversa ¿cuál va a ser? 1/3. Y ahora este negativo se elimina. Y lo que me va a quedar es todo esto, elevarlo todo al cuadrado. Entonces, este 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado. Porque 1 al cuadrado es 1 y eso es igual a 1/n. Esa es la respuesta. Otro ejemplo, para poder entenderlo mejor. ¿Qué tal si yo tengo 4 al menos 3? Menos 3. Pues primero lo que hago es tocar el signo negativo del exponente. Es invertir la base. Sería 1/4. Y luego todo esto lo elevo al exponente 3, solamente 3, ya positivo, ¿verdad? Ahora este 3 afecta al de arriba y afecta al de abajo. Entonces sería 1 al cubo, que es 1, y 4 al cubo, por abajo. Y eso me quedaría 1 sobre 64, ¿verdad? Porque 4 al cubo es 64. Excelente. Entonces, hemos visto acá algunas definiciones. Vamos a continuar con unos teoremas en la siguiente página. Bien, entonces, los teoremas de la multiplicación cuando las bases son iguales. Miren, tenemos acá cuando las bases son iguales y otro cuando los exponentes son iguales. Vamos a ver cada una de ellas con algunos ejemplos. Cuando las bases son iguales, si observan, tengo A y A como base, tengo M y N como exponentes. Observen la multiplicación de bases iguales. Están multiplicando. Si yo multiplico las bases iguales, los exponentes se van a sumar. Coloco la misma base, A, y los exponentes se suman. En este caso sería M más N. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo x al cubo por x al cuadrado? ¿Eso qué es igual? Pues tengo la misma base, coloco la misma base x, y lo que hago es sumar los exponentes. 3 más 2, y lo coloco acá, 3 más 2. Y eso me da x a la quinta, ¿verdad? Excelente. Ahora, veamos otro ejemplo. Si yo tengo, no sé, un y al cubo por y a la sexta. Tengo la misma base, si observan, la base es y. Coloco la misma base
y los exponentes los sumo. 3 más 6, porque estoy multiplicando la multiplicación de bases iguales. Si yo multiplico bases iguales, sumo los exponentes, 3 más 6 es 9. Y se acabó el ejercicio. Entonces, esa es la propiedad para multiplicación de bases iguales. Veamos ahora también cuando hay una división de bases iguales. Si en la multiplicación sumo los exponentes, en la división lo que voy a hacer es restar los exponentes. Pero tengamos en cuenta que al tener una división, el denominador, la base del denominador, debe de ser diferente de 0, ¿verdad? Por lo tanto, acá siempre nos colocamos la condición de que A debe ser diferente de 0. Como son bases iguales, lo que hacemos es restar los exponentes. Colocamos la misma base A y restamos m menos n, siempre el exponente del numerador menos el exponente del denominador, para que nos dé a elevado a la m menos n. Veamos un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo x a la 10 sobre x a las 5? ¿Eso a qué es igual? Pues como tengo la misma base, coloco la misma base y los exponentes se restan. Sería 10 menos 5. ¿De qué es igual eso? Sería x a la quinta. Y esa es tu respuesta. Otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Que si yo tengo x a la 12 sobre x al cubo, ¿no? Ahora que tenemos, restamos igual los exponentes, porque las bases son iguales. Sería la misma base de x que es 9. Y ahí está la respuesta. Ahora veamos el punto número 3. Nos habla sobre potencia de potencia. Una potencia es en toda esa expresión elevado a otro exponente n. Cuando observamos un paréntesis, los exponentes se multiplican. M por n. Coloco la misma base y mis exponentes. Es un ejemplo. Tengo un x al cubo y todo el 2 que me da 6. Y ese sería el resultado. Otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo un x al cuadrado y todo elevado a la cuarta? Fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos acá una potencia de potencia. Entonces colocamos la misma base x y multiplicamos los exponentes. 2 por 4. ¿Y cuánto me da eso? 8. X a la 8. Y se acabó el ejercicio. Bien, ahora vamos a ver unos ejercicios después de eso para aplicar estos teoremas. Veamos ahora la multiplicación cuando los exponentes son iguales. ¿Qué tal si yo tengo exponentes iguales? En este caso, las bases son diferentes. Tengo una base A y una base B, pero los exponentes son iguales. Como los exponentes son iguales, yo puedo este exponente separarlo, ¿verdad? Y aplicar la multiplicación de bases. Miren acá, como tenemos n y n de exponentes, este n lo separo y multiplico las bases a por b. A por b, entre paréntesis, todo elevado al mismo exponente n. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Veamos un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo x a la z? Todos están multiplicando. ¿Ya? Acá tenemos una multiplicación, bases diferentes, pero los exponentes son iguales. Como los exponentes son iguales, yo puedo sacar a un solo exponente. Pongo x por y por z. Y todo esto entre paréntesis elevado al mismo exponente que es 3. Así de sencillo. ¿Okay? Esto me serviría, por ejemplo, si yo tengo, veamos otro ejemplo un poco más sencillo. ¿Qué tal si yo tengo 3 a la quinta por 4 a la quinta? ¿Eso a qué sería igual? Pues fácil, ¿no? Tengo el mismo exponente, pero las bases diferentes. Entonces, multiplico las bases 3 por 4 y todo lo elevamos a la quinta. Eso me quedaría 3 por 4, 12, 12 a la quinta. ¿Verdad? Sencillo. Otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo ahora al revés? Veamos a ver un ejemplo al revés, ¿no?
tenemos, por ejemplo, x al cuadrado por y al cubo y todo elevado a un exponente 6. Acá tenemos dos bases que son diferentes, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Aplicar, ¿no?, que el exponente afecta al primero y afecta al segundo, que es lo que se realizaría, ¿verdad?, de derecha a izquierda. Entonces sería x al cuadrado multiplicado por 6. 2 por 6 es 12. Y y elevado al cubo, que está elevado a la sexta, que sería 3 por 6. Y 3 por 6, 18. Y esa sería mi respuesta. X a la 12 por y a la 18. Ahora veamos la condición el teorema de la división, que nos habla cuando los exponentes son iguales, ¿no? Acá teníamos la multiplicación de exponentes iguales, ahora veamos la división de exponentes iguales. Como en toda división, debemos de recordar que la base del denominador debe ser diferente de 0, ¿no? Acá está la condición. Y veamos ahora unos ejemplos, ¿no? Nos dice de que a la n sobre b a la n, lo que hago es separar el exponente y dividir las bases. A sobre b, todo elevado al mismo exponente n. Veamos unos ejemplos. ¿Qué tal si yo tengo x a la quinta sobre y al cuadrado, todo elevado al cuadrado? Miren, estoy yendo de izquierda a derecha ahora. Primero estamos empezando de izquierda a derecha. ¿Esto qué? ¿Cómo se realiza? El exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces sería x 5 por 2, 10, sobre y 2 por 2, 4. Lo que se hace es multiplicar, porque como ya habíamos visto, cuando tenemos una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿verdad? Es una potencia de potencia y lo multiplicamos los exponentes. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo un y al cubo x cubo sobre y al cubo? ¿Esto qué sería igual? Fácil, ¿no? Tenemos el mismo exponente, por lo tanto yo puedo sacar ese exponente y solamente dividir las bases. X sobre y, todo elevado al cubo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo porque eso nos dice el teorema, ¿verdad? Y así podemos nosotros resolver o simplificar nuestros ejercicios. De esta manera, entonces, vamos a pasar a resolver unos ejercicios para poder aplicar lo aprendido. Muy bien, acá tenemos unos ejercicios. Nos dice calcular a más b, sabiendo que a es toda esta expresión y b es toda esta expresión. Vamos a resolver entonces, empezando por cuál es el valor de a. Tenemos 2 raíz cúbica, 2 raíz de 3, todo elevado a la 0, más 1 medio elevado a la menos 2, más 6 raíz de 5 a la 0, menos 216 elevado a 1 tercio. Muy bien. Entonces, primero, acá observamos que toda esta expresión está entre paréntesis, así que vamos a resolver el paréntesis. Y toda esta expresión está elevada a la 0. Por lo tanto, si todo está elevado a la 0, ¿cuánto es cualquier número elevado a la 0? Pues es 1, ¿verdad? Entonces todo este valor me va a dar 1. Más, vamos a ponerlo por acá. 1 más 1 medio elevado a la menos 2. ¿Qué hacíamos primero? Primero, el negativo me va a invertir la base, ¿verdad? Si es 1 medio, su inversa, ¿cuál viene a ser? 2, ¿verdad? Porque el 2 pasa para arriba y el 1 para abajo. Y 2 entre 1 es 2. Entonces esto me quedaría 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? Pues 2 al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. Muy bien, ahora tenemos acá 6 raíz de 5 elevado a la 0. ¿Qué cosa está elevado a la 0? ¿6 raíz de 5 o solamente el raíz de 5? Tenemos que observar bien. Observen que acá había un paréntesis y todo esto se elevaba a la 0. Acá no hay ningún paréntesis, por lo tanto, lo que se está elevando a la 0 es solamente esta expresión de acá, que es el raíz de 5. Bien, tengamos cuidado con eso. Entonces, raíz 6 sería 6 por raíz de 5 a la 0. ¿Y cuánto es raíz de 5 a la 0? 1. ¿Y cuánto es 6 por 1? 6. Entonces sería más 6.
Ahora menos, esto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver también en la segunda parte de la clase, que vamos a tocar radicación. Pero cuando tenemos un exponente fracción, este exponente fracción se convierte en una raíz. Entonces, ¿cómo lo convierto en una raíz el denominador? Le voy adelantando, se pasa como índice de la raíz. Entonces me quedaría la raíz de 3, que está como denominador, pasa como índice de raíz. ¿Raíz cúbica de qué? De la base 216. Y lo elevo al exponente que tiene el numerador. Pero el numerador me dice 1. Entonces acá sería 216 a la 1. ¿Qué viene a ser? 216. ¿No? Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 216? Pues la raíz cúbica de 216 es 6, ¿verdad? ¿Por qué 6? Porque 6, vamos a ponerlo por acá, 6 por 6 por 6, ¿cuánto me da? 216, ¿verdad? 6 por 6, 36, por 6, 236. Perdón, 216. Entonces, ¿y por qué 3 veces? Porque eso es lo que me dice el índice de la raíz, ¿verdad? El índice me dice 3, entonces es 3 veces. Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, me dé 216 es 6. Perfecto, y desarrollando eso, ¿cuánto me queda? 1 más 4, 5. 5 más 6 es 11, y 11 menos 6 es 5. Por lo tanto, esto me da 5. Quiere decir de que el valor de A, vamos a ponerlo por acá, vamos a hacer un espacio, el valor de A es igual a 5. Ya tenemos nuestro primer valor. Ahora vamos a hallar el valor de B. Bien, recordemos de que todo esto se debe hacer paso por paso para no confundirnos en las potencias, no confundirnos con los paréntesis, con los signos negativos, con las fracciones, ¿verdad? Y de esa manera poder llegar a un resultado adecuado. Bien, entonces, el siguiente ejercicio nos dice, tenemos acá llaves, 1/3 elevado a la menos 2, más 1/2 elevado a la menos 4, todo elevado a la 1/2. Wow, bien. Veamos entonces cómo se resuelve este ejercicio. Primero vamos a resolver los paréntesis de adentro hacia afuera, ¿no? 1/3 elevado a la menos 2. Como está elevado a un exponente negativo, este menos, ¿qué hace? Invierte las bases, ¿verdad? Entonces, si tengo 1/3, su inversa va a ser 3, y todo elevado al exponente 2, que sería 3 al cuadrado. ¿Más cuánto? 1/2 elevado a la menos 4, otro exponente negativo, por lo tanto invierto la base, 2, sería 1/2, ¿verdad? Inversa, 2. 2 sobre 1, que viene a ser 2. Y sería 2 elevado a la cuarta. Y todo esto elevado a la 1/2. Entonces, veamos por acá. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9, más 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16, ¿verdad? Todo esto está elevado a la 1/2. ¿Cómo resolvimos el exponente fracción? El exponente fracción lo pasábamos como raíz, ¿verdad? Como hicimos en la parte de arriba del primer ejercicio. Entonces esto me va a quedar una raíz ¿de cuánto? Primero, raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque acá tenemos de denominador 2, por lo tanto el índice de la raíz es 2. Como es 2 ya no lo escribo porque se sobreentiende de que es raíz cuadrada. Y tengo la base, ¿cuál es la base? 9 más 16. ¿Y 9 más 16 cuánto es? 25, ¿verdad? 25, todo esto me daba 25. Entonces, sería raíz cuadrada de 25 elevado a ¿qué número? Elevado a la 1, porque el numerador es 1. Entonces 25 a la 1 me sigue dando 25. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 25? Pues raíz cuadrada de 25 es 5. Muy bien, ya tenemos acá el valor de B, que vale 5. Nos dicen hallar el valor de A más B, por lo tanto estos dos valores los tengo que sumar. Entonces, A más B es igual a 5 más 5, 10. Y el ejercicio queda resuelto por completo. Muy bien, espero que les haya gustado este ejercicio. Veamos un ejercicio más para completar este episodio de la clase. Acá nos dicen reducir. Bien, vamos a reducir entonces. Veamos que acá tenemos una X dentro de los exponentes, ¿verdad? Pero no nos asustemos porque lo único que tenemos que hacer es aplicar, ¿verdad? Aplicar
toda la definición, la teoría, los teoremas que hemos visto el día de hoy, y el ejercicio va a salir por sí solo. Bien, entonces apliquemos lo aprendido. Si yo tengo acá una base que es 3, observen bien, base 3, elevado a un exponente 2 a la x menos 1, toda esta expresión elevada a la 2 a la 4 menos x. Si observamos bien, el exponente es 2 a la x menos 1 y el otro exponente es 2 a la 4 menos x. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Pues fácil, tengo una potencia de potencia, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos cuando es potencia de potencia? Los exponentes se multiplican, ¿verdad? Entonces, voy a tener acá 3 elevado a la 2 a la x menos 1 y todo esto multiplicado por el otro exponente que es 2 a la 4 menos x. ¿Ven? Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por 3 a la 3 a la 3. ¿Cuánto es esto? Acá no tengo ningún paréntesis, por lo tanto es 3 al cubo el exponente. ¿Y cuánto es 3 al cubo? Pues 3 al cubo es 27. Entonces sería 3 a la 27. Muy bien, y todo eso dividido ¿en cuánto? Observen acá, tengo 3 a la 8 elevado a la 3 a la x y todo eso elevado a la 3 a la menos 2x. Observen aquí, vamos a trabajarlo de afuera hacia adentro. Miren, acá tenemos un exponente 3 a la menos 2x y acá tenemos un exponente 3 a la x. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Es una potencia de potencia, igual que arriba, ¿verdad? Acá nuestra base es 3 a la octava. Entonces vamos a dejar la misma base, 3 a la 8, y vamos a colocar la multiplicación de exponentes. Mi exponente es 3 a la x multiplicado por 3 a la 2 menos x. Bien, ya va saliendo el ejercicio, ¿se dan cuenta? Esto acá es igual. Vamos a ver. Ahora observen, miren, tenemos en estos exponentes, también tenemos bases iguales, ¿no? Miren, si observan, acá tenemos base 2 y acá también tengo base 2. Por lo tanto, si son bases iguales, los exponentes se suman, claro. Vamos entonces, acá tenemos 3, la misma base, y sumamos los exponentes. ¿Cuánto sería sumando los exponentes? Vamos a hacerlo por acá a un costado para no desordenarlo. Tendría los exponentes x menos 1 más 4 menos x. ¿Cuánto es eso? Sería x menos x, se van las x, ¿verdad? Menos 1 más 4, pues eso me da 3. Entonces, acá tengo que el exponente es 2 elevado a la 3. Y todo eso por 3 a la 27. Muy bien, y todo eso dividido tenemos la base 3 a la 8, ¿verdad? Y todo elevado, todo esto elevado a la 3, que es la base, y 3 elevado a la ¿cuánto? A este exponente, mira, si tenemos la misma base, los exponentes también se suman. Entonces, ¿cuánto me da esa suma? Vamos a hacerlo por acá. Sería x más 2 menos x. ¿Eso cuánto me da? Pues se van los x menos x, 0, y me queda solamente 2. Entonces, eso me quedaría 3 a la 2. Muy bien, veamos ahora por acá abajo. ¿Qué tenemos? Tenemos acá 2 al cubo como exponente. ¿Cuánto es 2 al cubo? Pues 2 al cubo es 8, ¿verdad? Porque sería 2 por 2 por 2, 3 veces, porque eso es lo que nos dice el exponente. Sería 3 a la 8. Pongamos 3 a la 8 por 3 a la 27. Todo eso dividido de 3 a la 8 por 3 al cuadrado. 3 a la 8, perdón, elevado a la 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, acá me queda 9. Muy bien, seguimos resolviendo. Como tengo acá nuevamente bases iguales, y una multiplicación de bases iguales, coloco la misma base y los exponentes se suman. 8 más 27, 35, ¿verdad? Todo eso dividido de
3, coloco la misma base y como es una potencia de potencia, ¿verdad? Están entre paréntesis, se multiplican los exponentes. Sería 8 por 9, 72. Muy bien, ahora tengo una división de bases iguales. Ya lo habíamos visto, división de bases iguales, coloco la misma base y los exponentes los restamos. Sería el exponente del numerador, que es 35, menos el exponente del denominador, que es 72. ¿Y eso cuánto me da? Me da 3 a la menos 37. ¿Por qué menos 37? Porque el mayor es el 72, se mantiene su signo negativo y se restan y me sale 3 a la 37. Y con eso hemos terminado el ejercicio y esta primera parte donde hemos podido aprender la potenciación. Espérenos para el siguiente video donde vamos a seguir resolviendo más ejercicios de potenciación y a la vez vamos a ver también después una segunda parte donde tocaremos el tema de radicación. Bien, los invito entonces a que puedan resolver el siguiente ejercicio. Les voy a dejar acá un ejercicio, un reto de potenciación. Obsérvenlo y el resultado lo veremos en el siguiente video. Si les gustó el video, les animo a que puedan compartir, a que puedan darle like y de esa manera poder ayudarme a seguir creando este contenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.